En los amaneceres polvorientos de Sonora, donde los rancheros suelen cerrar tratos antes de que el sol siquiera pinte el horizonte, Aurelio cometió el error que marcaría su destino. Aquel día, entre el murmullo de vendedores y el olor a tierra caliente, apareció un hombre que nadie conocía, ofreciendo un caballo cubierto por un grueso cobertor que no dejaba ver ni las orejas. El precio era tan bajo que parecía una burla. Pero lo verdaderamente inquietante vino después. Cuando Aurelio llevó el animal a su rancho y retiró el cobertor, descubrió marcas en el cuello que ningún veterinario podría explicar, y un pequeño saco de cuero oculto bajo la crina, amarrado como si fuera un mensaje prohibido. A partir de esa noche, hombres desconocidos comenzaron a rondar su propiedad preguntando por el caballo, y Aurelio entendió que no había comprado un animal, sino una amenaza. Antes de continuar, compadre, no olvide suscribirse al canal. Dígame también, ¿de qué parte de México o del mundo me está escuchando? Quiero saber hasta dónde llegan estas historias. Aurelio Valdés llevaba semanas pensando en cómo reponer el caballo que había perdido en un accidente en el monte. No tenía dinero de sobra, y la temporada se acercaba con trabajos que no podían esperar. Por eso, cuando aquel vendedor desconocido apareció en el mercado de San Ignacio, algo dentro de él le dijo que quizá la suerte le estaba sonriendo, aunque fuera por primera vez en meses. El vendedor era un hombre moreno, enjuto, con la barba descuidada y ojos tan inquietos que parecían vigilar todos los movimientos a su alrededor. Tenía las manos metidas en los bolsillos, como si temiera que alguien se las fuera a tomar por la fuerza. ¿Cuánto pide por el animal?, preguntó Aurelio manteniendo una distancia prudente. 10,000, respondió el hombre sin pensarlo. Aurelio soltó una risa breve. ¿10,000 por un caballo que ni siquiera puedo ver? El vendedor se acercó, bajó la voz y dijo: si quiere lo toma, si no me voy, no tengo tiempo. Ese no tengo tiempo no sonó a prisa, sonó a miedo. Aurelio podía haberse echado para atrás. Cualquier otro ranchero lo habría hecho. Pero el hombre parecía desesperado, y la necesidad del propio Aurelio pesaba más que sus dudas. Trato hecho, dijo finalmente. Cuando el vendedor tomó el dinero, sus manos temblaban. Ni siquiera miró a Aurelio a los ojos. Caminó unos pasos hacia atrás, y luego se perdió entre los puestos del mercado sin volver la vista. Fue en ese momento que Aurelio sintió por primera vez una punzada de inquietud. No sabía por qué, pero aquel hombre parecía haber escapado de algo. Licey fió. El camino de regreso fue silencioso. El caballo avanzaba sin resistencia, pero algo en su paso era extraño. No levantaba bien las patas, como si arrastrara un cansancio antiguo. Aurelio intentó hablarle, como solía hacer con sus animales, pero no obtuvo ningún relincho en respuesta. «Ándale, compañero, no te me apagues», murmuró. El caballo no reaccionó. Cuando entró al rancho, su hermana Luz salió a recibirlo. «¿Y ese?», preguntó frunciendo el ceño. «Un trato del mercado», respondió Aurelio mientras desmontaba. «Me costó casi nada». Luz cruzó los brazos. «Pues te viste muy confiado, Aurelio. Ni siquiera le viste la cara. Luego se la veo. Nomás quiero darle agua y quitarle ese cobertor. Pobrecito, debe venir sofocado». Pero la verdad era que Aurelio también quería quitarse la curiosidad de encima. Desde que lo había comprado, una sensación sorda lo acompañaba, como si hubiera cometido un error que tardaría en entender. «Terete», ponse en el establo. La luz del atardecer entraba por las rendijas, iluminando motas de polvo en el aire. Aurelio deslizó la mano hacia la parte trasera del cobertor y lo desató. El caballo ni se movió. Cuando retiró la tela, lo primero que vio fueron las marcas. No eran heridas recientes, eran cortes cicatrizados, profundos, que parecían hechos con un objeto filoso, quizá un cuchillo o una navaja. Pero lo inquietante no era la herida en sí, sino la forma. Eran símbolos, líneas extrañas que se cruzaban en ángulos perfectos, como si alguien hubiera trazado un mapa diminuto en el cuello del animal. Aurelio dio un paso atrás, sorprendido. «¿Quién te hizo esto, compañero?», susurró. El caballo bajó la cabeza, respirando hondo, como si el recuerdo de aquello siguiera pesando. Fue entonces cuando Aurelio notó algo más. Bajo la crina,
Muy cerca de la oreja, había un pequeño bulto amarrado con un hilo oscuro. Lo desató con cuidado. Era un saco de cuero, pequeño, del tamaño de un puño. Su corazón empezó a latir más rápido. ¡Qué demonios! Abrió el saco. Dentro había algo envuelto en un pedazo de tela vieja. Lo desenvolvió lentamente y encontró un llavero metálico, con un número grabado. No era de casa ni de carro. Era industrial, de esos que usan los almacenes o bodegas privadas. Pero en la parte trasera tenía un detalle. Estaba manchado con algo seco, oscuro. Aurelio no quiso preguntarse qué era. En ese instante, escuchó pasos detrás de él. Luz había entrado. ¿Qué encontraste?, preguntó con voz tensa. Aurelio escondió el llavero por impulso. Nada, solo un saco viejo. Pero Luz lo vio incómodo, y eso la alarmó. «Hermano, ¿qué trajiste a este rancho?». Aurelio respiró profundo. No tenía respuesta. Esa noche, mientras cenaban, el perro del rancho comenzó a ladrar con furia, algo que no hacía nunca sin razón. Aurelio salió con una lámpara en la mano. El viento cálido de Sonora soplaba suave, pero algo en el ambiente se sentía denso. A lo lejos, junto al camino, vio la silueta de un hombre, quieto, observando. «¿Se le ofrece algo?», gritó Aurelio. El hombre no respondió, solo dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad. Aurelio sintió un escalofrío que no quiso admitir. No dijo nada a Luz, no dijo nada a nadie, pero en su bolsillo, el llavero parecía pesar más que el caballo entero. Aurelio había adquirido un animal baratísimo, y sin saberlo, había comprado el primer capítulo de un conflicto que estaba a punto de estallar. La noche en el rancho Valdés siempre había sido tranquila. Aurelio conocía cada ruido, el crujido de la madera vieja del granero, el raspar del viento arrastrando tierra, las pisadas del ganado moviéndose en la oscuridad. Pero esa noche, después de ver la figura de aquel hombre frente al camino, el silencio ya no tenía la misma paz. Era un silencio cargado, tenso, como si algo más estuviera respirando entre las sombras. Luz se quedó despierta más de lo normal, sentada en la mesa de la cocina, moviendo el pie con nerviosismo. Aurelio bebió un sorbo de café, aunque ya no necesitaba más cafeína. La inquietud lo mantenía despierto por sí sola. «Aurelio», dijo ella finalmente, «sé cuando me ocultas algo». Él dejó la taza en la mesa. Podía mentirle, pero no era su estilo. «Encontré algo en el caballo», confesó en voz baja. «Algo que no entiendo». Luz se inclinó hacia adelante. «¿Qué encontraste?». Aurelio sacó el saco de cuero, lo puso sobre la mesa, y luego el llavero metálico. Luz lo tomó con cuidado, como si pudiera quemarla. «¿Y este número?», preguntó señalando la placa grabada. «Parece de bodega o de locker industrial». «Eso pensé», dijo Aurelio, «pero está manchado». Ambos sabían qué parecía esa mancha, aunque ninguno dijo la palabra. En el rancho, la gente aprendía a no nombrar ciertas cosas si no era necesario. «¿Quieres que vayamos a ver el caballo?», preguntó Luz. «No, que descanse. Hoy ya tuvo suficiente». Aurelio se levantó, guardó nuevamente el llavero en su bolsillo y fue hacia la puerta. Necesitaba aire. La noche seguía oscura, sin luna, y el viento había cambiado. Ya no era una brisa cálida de desierto, sino un soplo seco que parecía anunciar un mal presagio. Caminó hasta el establo con la lámpara de mano. El caballo estaba quieto, de pie, como si no hubiera dormido en días. Apenas escuchó que Aurelio entraba. Levantó la cabeza, mostrando esos ojos enormes, negros, donde se reflejaba la luz amarillenta. «Tranquilo, compañero», susurró Aurelio mientras se acercaba. Le acarició el cuello con cuidado, evitando tocar las marcas. El caballo soltó un suspiro profundo, casi humano, que a Aurelio le estrujó el pecho sin entender por qué. «¿Quién te hizo esto? ¿Y por qué te traían así?». El caballo no respondió, claro, pero Aurelio sintió que ese animal cargaba algo más que cicatrices. Cargaba una historia. De pronto, escuchó pasos afuera. Aurelio apagó la lámpara instintivamente, pero no eran pasos pesados de un desconocido. Eran pasos apresurados, pequeños. Era Luz. «Aurelio, hay alguien otra vez», susurró, con el aliento agitado. Él salió del establo,
mirando hacia el camino. Otra silueta, otro hombre, pero esta vez, más cerca. No estaba simplemente observando, estaba caminando hacia la entrada del rancho. «Quédate atrás de mí», dijo Aurelio a su hermana. El hombre avanzó hasta quedar a unos metros. Vestía una chaqueta oscura y llevaba una gorra baja que le cubría parte del rostro. «Buenas noches», dijo el desconocido con voz firme aunque forzada. «Busco un caballo, uno que se vendió hoy en el mercado». Aurelio sintió que la piel de la nuca se le endurecía. «No sé de qué habla», respondió con la mayor calma que pudo fingir. El hombre sonrió apenas, pero no de forma amable. «Mire, señor, ese caballo no debería estar aquí. No es suyo. Se lo vendieron sin permiso». Luz dio un paso adelante indignada. «Si se lo vendieron ya no es suyo tampoco», respondió ella con un temblor contenido. El hombre ignoró su comentario y mantuvo la vista clavada en Aurelio. «Le aconsejo que me lo entregue ahora. No quiero problemas». Aurelio tragó saliva. «Pues no se va a llevar nada. Aquí no entra sin invitación, y menos en la noche». Hubo un momento de silencio pesado. El hombre respiró hondo, como si estuviera midiendo su siguiente movimiento. «Está bien», dijo finalmente. «Volveré en la mañana. Y espero que para entonces haya cambiado de opinión». Se giró sin prisa y se alejó por el camino, perdiéndose entre la oscuridad. Luz exhaló un suspiro que había contenido todo el tiempo. «Aurelio, ese hombre no vino a pedir, vino a advertirnos». «Lo sé», respondió él. Regresaron a la casa sin hablar. A Aurelio le ardían las manos de la tensión que había acumulado. Una parte de él pensó en dejar el caballo en libertad, soltarlo en el monte, deshacerse del problema de manera sencilla. Pero otra parte, más fuerte, más terca, sentía que si hacía eso estaría abandonando algo que aún no entendía, algo que quizá necesitaba ser descubierto. Esa noche durmió apenas unas horas. Al amanecer, el sonido familiar del gallo lo despertó, pero la inquietud seguía allí, como una sombra sentada en su pecho. Se vistió rápido y salió al patio mientras el cielo apenas se teñía de naranja. La camioneta de un desconocido estaba estacionada junto al camino. Aurelio apretó la mandíbula. No era el mismo hombre de la noche. Este era más joven, más corpulento, y bajó del vehículo con determinación. «¿Usted es Aurelio Valdés?», preguntó el hombre, sin saludo. «Depende. ¿Quién lo pregunta?» «¿Dónde está el caballo?», replicó el hombre, esquivando cualquier formalidad. Aurelio sintió un calor subirle al rostro. 2 visitas en menos de 12 horas. 2 hombres distintos, ambos buscando lo mismo. «Ese caballo no es asunto suyo», respondió Aurelio. El hombre dio un paso hacia él. «Mire, compa, no quiero broncas, pero necesito ese animal. Me urge». «¿Y para qué lo quiere?», preguntó Aurelio. «Eso no importa. Entonces menos se lo doy». El hombre apretó los puños. Se tensó el ambiente, pero antes de que las cosas escalaran, se escuchó una voz femenina desde el porche. «Si vienen a buscar pleito, pueden largarse. No somos su basurero». Era Luz, valiente como siempre. El hombre los miró a ambos y luego escupió al suelo. «Esto no ha terminado», dijo antes de subir a la camioneta y marcharse levantando una nube de polvo. Aurelio sintió que el día apenas empezaba y ya se había metido en un lío mayor del que imaginaba. Volvió al establo. El caballo lo miró como si entendiera que todo era por su causa. Aurelio respiró hondo. Apoyó la mano en la crin del animal y dijo en voz baja: «Compadre, más te vale que me digas qué estás cargando, porque ya vinieron 2, y esos no vienen por gusto». El caballo no se movió, pero por primera vez desde que lo compró soltó un relincho leve, no de miedo, no de dolor, parecía una respuesta. Y Aurelio, aunque no entendía el mensaje, comprendió algo. Ese animal no estaba perdido, estaba siendo buscado. Y lo que cargaba, las marcas, el llavero, la historia escondida, tenía valor para alguien que no estaba dispuesto a dejarlo ir. El amanecer avanzó lento, teñido por un naranja sucio que presagiaba un día pesado. Aurelio caminó hacia la cocina arrastrando el cansancio de una noche inquieta. Luz ya estaba ahí, moviendo el cucharón en una olla mientras miraba distraída por la ventana. «Tenemos que decidir qué hacer»,
dijo ella sin voltear a verlo. Pues primero saber qué quieren esos hombres, respondió Aurelio. Luz dejó el cucharón y lo miró fijamente. Tú sabes que esta gente no viene a pedir explicaciones, vienen a recuperar algo, y si no se lo das, buscan otra manera. No quiero que termines metido en un problema que ni es tuyo. Aurelio tomó aire. Quería tranquilizarla, pero también sabía que no podía mentir. Algo dentro de él ya había entendido que esto no se trataba del caballo. Era lo que el caballo traía encima. Esa historia oscura, esa señal grabada en el cuello, ese llavero industrial con manchas que insinuaban un pasado violento. Voy a ir al pueblo, dijo finalmente. Quiero averiguar a quién demonios se lo compré. Nadie lo conocía, pero el mercado es chico. Alguien tuvo que verlo antes. Y mientras, ¿qué hacemos con el caballo? Que se quede en el establo. No lo muevas. Si alguien aparece preguntando, les dices que vuelvan en la tarde. Luz no estaba convencida, pero asintió. Aurelio agarró sus llaves, el sombrero y el llavero misterioso, guardado bien en el bolsillo. Ese llavero parecía quemar a través de la tela, como si pesara más de lo que valía. Condujo hacia San Ignacio, cruzando el camino polvoriento mientras el sol empezaba a golpear con fuerza. Las montañas se dibujaban a lo lejos como sombras gigantes, y el viento soplaba seco, levantando remolinos de tierra. Al llegar al mercado rural, los puestos ya estaban abiertos. Los rancheros regateaban, los vendedores gritaban ofertas. Todo parecía normal, excepto por la ausencia de aquel hombre misterioso. Aurelio bajó de la camioneta y comenzó a preguntar. ¿Vieron al tipo que vendía un caballo encapuchado ayer? Alto, moreno, barba descuidada. Varios negaron con la cabeza. Otros decían que no recordaban, pero un anciano que vendía sogas y riendas de cuero entrecerró los ojos al escucharlo. Sí lo vi, dijo el viejo. Llegó de madrugada, no hablaba con nadie. Parecía nervioso. Traía el caballo cubierto como si fuera oro, pero lo vendió barato, muy barato. ¿Lo conocía? Nunca lo había visto. Y yo llevo 50 años sentado aquí. Aurelio sintió un escalofrío seco. ¿Sabe por qué tenía el caballo cubierto así? El anciano escupió al suelo. Cuando alguien esconde tanto un animal, no es porque esté orgulloso de él. Aurelio agradeció y siguió caminando entre los puestos hasta llegar a la zona donde se venden herramientas. Allí conocía a un hombre llamado Balbino, comerciante de todo lo que se pueda cargar en una caja. Balbino, necesito hacerte una pregunta. Dime, Aurelio, ¿qué buscas? Aurelio sacó el llavero, cuidando que nadie más lo viera. ¿Has visto algo como esto? ¿Sabes de dónde puede ser? Balbino tomó el llavero. Lo revisó con el ceño fruncido. Esto es de una bodega industrial. De las grandes, no de las del pueblo. Trabajé un tiempo en una empresa de almacenaje en Hermosillo y usaban algo parecido. Ve este grabado, señaló el número. Este formato lo usan lugares donde guardan mercancía de alto valor. ¿Cómo qué mercancía? Electrónica, maquinaria o cosas que no deberían pasar por aduanas. Aurelio comprendió el mensaje. No necesitaba más detalles. ¿Sabes qué empresa usa este modelo exacto? Balbino negó. No, pero sí sé quién podría saber. Hay un guardia retirado, un viejo llamado Tirso. Trabajó años en bodegas privadas. Vive por la salida al norte, en un jacalito cerca de la carretera. Aurelio guardó el llavero. Gracias, Balbino. Te debo una. Volvió a la camioneta. El calor aumentaba y el sudor comenzaba a correrle por el cuello. Pero ahora tenía una pista. La carretera hacia el norte era solitaria. A un costado, entre arbustos secos, Aurelio encontró la casa de Tirso, un cuarto improvisado con láminas y un perro viejo dormido en la sombra. Golpeó la puerta. Un hombre canoso, delgado y con mirada afilada lo recibió. ¿Qué quiere? Me dijeron que usted trabajó en bodegas industriales. Necesito identificar esto. Aurelio le mostró el llavero. Tirso lo tomó. Lo examinó como quien revisa una pieza de museo. Sí sé de dónde es, dijo el viejo, devolviéndoselo. Eso es de una bodega en la zona industrial de Santa Rosalía, pero no de las legales. Esas bodegas las usa gente pesada. No me pregunte nombres porque no se los voy a dar. Solo quiero saber por qué estaría algo así amarrado a un caballo. Tirso soltó una risa amarga. Porque alguien estaba moviendo mercancía ilegal,
y alguien más quiso robarla. Cuando los tratos se rompen, siempre hay violencia, y la violencia deja rastros. A veces los rastros quedan en la gente, otras en los animales. Aurelio sintió que un vacío le recorría el estómago. ¿Qué tipo de mercancía? Tirso lo miró como si evaluara si valía la pena decirlo. Piezas mecánicas robadas, maquinaria, y, últimamente, dinero en efectivo que no puede pasar por bancos, pero lo que sea que estaba en esa bodega, tenía dueños, y esos dueños no perdonan pérdidas. 2 hombres ya llegaron a mi rancho buscándolo, dijo Aurelio. El viejo entrecerró los ojos. Entonces ese caballo no está perdido, está marcado. Y mientras lo tengas, te van a seguir más de 2. Aurelio guardó silencio unos segundos. ¿Qué haría usted? Yo lo entregaría. En su lugar, yo lo entregaría hoy mismo. No vale la pena morir por un animal que ni conoces. Aurelio agradeció y salió del jacal. El viento soplaba con un tono seco que raspaba los oídos. Subió a la camioneta y se quedó sentado unos segundos con la llave en la mano. Podía entregar el caballo. Podía deshacerse del problema. Era lo más lógico. Pero algo dentro de él lo detenía. Un sentimiento terco, casi visceral. No era orgullo. Era la certeza de que si entregaba ese caballo sin entender qué había detrás, algo peor ocurriría. Aceleró de regreso al rancho. Cuando llegó, vio a Luz parada en el portón, pálida, con las manos apretadas. «Aurelio», dijo ella con la voz temblorosa. Vinieron de nuevo. Él sintió un vuelco en el pecho. ¿Los mismos? No. Otros. 2 camionetas. No bajaron. Solo se quedaron mirando, como esperando que salieras. Aurelio cerró los puños. «¿Y el caballo?» «Sigue en el establo, pero está inquieto, como si sintiera algo». Aurelio caminó hacia el establo. El caballo estaba de pie, moviendo la cabeza, respirando rápido, golpeando el piso con la pezuña. Parecía anticipar algo. Aurelio se colocó frente a él. «No te voy a entregar. No todavía. Primero sabré qué hiciste, o qué te hicieron». El caballo soltó un relincho corto, más fuerte que antes. Aurelio lo sintió casi como un pacto. Y entonces, desde el camino, se escuchó el rugido de motores acercándose. Más camionetas, más hombres. El conflicto ya no estaba por empezar. Había llegado al rancho. El sonido de los motores retumbó en el aire seco como un trueno, anunciando tormenta. Pero en Sonora no era la lluvia lo que preocupaba, sino los hombres que llegaban montados en camionetas oscuras, con vidrios polarizados y un silencio que gritaba peligro. Aurelio salió del establo lentamente, secándose el sudor de la frente con la manga de la camisa, mientras el caballo, inquieto detrás de él, resoplaba con nerviosismo. Luz se asomó desde la puerta de la casa, con el rostro desencajado. «Aurelio, ¿qué vas a hacer?» «Lo que se tenga que hacer», respondió él sin mirarla, porque si veía esos ojos llenos de miedo, quizá sus piernas empezarían a temblar. 3 camionetas se detuvieron frente al portón del rancho. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo. Los hombres que bajaron no necesitaban armas a la vista para dejar clara su autoridad. La forma en que caminaban, su postura, la manera en que observaban todo sin prisa, hablaban por ellos. Al frente iba un hombre alto, de porte elegante. No era un ranchero ni un ladrón común. Vestía camisa blanca planchada, botas lustradas y un reloj caro que brilló cuando alzó el brazo para quitarse los lentes oscuros. «¿Aurelio Valdés?», preguntó con voz grave. Aurelio tragó saliva. Se obligó a caminar hacia ellos, manteniendo los hombros firmes. «Soy yo». El hombre lo miró unos segundos, como si evaluara qué clase de persona tenía enfrente. «Me llamo Beltrán. Estoy buscando un caballo que, según la información que tengo, fue vendido ayer en el mercado de San Ignacio. Necesito recuperarlo». Aurelio sintió el peso del llavero en su bolsillo. Sintió también el peso de la vida de su hermana, de su rancho, de todo lo que estaba en juego. «Ese caballo lo compré legalmente», respondió. «Lo traje a mi propiedad sin saber que estaba involucrado en problemas». Beltrán entrecerró los ojos. «Me alegra que acepte que hay problemas. Eso nos ahorra explicaciones». Uno de los hombres detrás de él dio un paso adelante. «Traemos órdenes de llevárnoslo ahora mismo». Aurelio levantó la mano para detenerlo.
Un momento. Antes quiero saber algo. ¿Qué hicieron con ese animal? Trae marcas en el cuello, cicatrices, y traía un saco de cuero escondido. Beltrán no mostró sorpresa. No es asunto suyo. Si lo tengo en mi rancho, claro que es asunto mío, insistió Aurelio. El silencio se extendió unos instantes. El viento sopló arena entre los dos hombres. Finalmente, Beltrán dijo: ese caballo pertenecía a un cuidador nuestro, un hombre que nos traicionó. Se llevó mercancía sin permiso, y en su intento de huir dejó rastros. El caballo es uno de esos rastros. ¿Qué tipo de mercancía?, preguntó Aurelio, aunque sabía que la pregunta era peligrosa. Beltrán sonrió sin humor. La que no se reporta, la que no se declara. No necesita saber más. Luz, que escuchaba desde la distancia, apretó las manos contra el pecho. Aurelio respiró hondo. Si quieren el caballo, necesito garantías. No quiero problemas para mí ni para mi hermana. No sabía nada de esto. Beltrán se aproximó un paso. Era un hombre imponente, pero no gritaba ni amenazaba. Su calma era peor que un arma apuntada. La única garantía que tiene es cooperar. Se lo digo porque usted no nos debe nada, pero el hombre que lo vendió sí, y lo vamos a encontrar. El caballo solo es parte del camino. Aurelio entendió el mensaje. No estaban allí por él. Aún. Déjenme traerlo, dijo finalmente. No porque quisiera entregarlo, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para entender algo más. Ese caballo todavía tenía respuestas que nadie le había dado. Caminó hacia el establo. Cada paso le pesaba como plomo. El caballo lo vio entrar y se agitó golpeando el suelo. Tranquilo, susurró Aurelio, acariciándole el cuello. No te voy a entregar así nomás, pero necesito sacarte de aquí. Aurelio tomó la cuerda y lo guió hacia la salida, pero al llegar a la puerta del establo, algo dentro de él se revolvió. El caballo se detuvo en seco, no por miedo, por instinto, como si supiera que afuera lo esperaban hombres que no le traerían nada bueno. Vamos, insistió Aurelio, pero el animal no avanzó. Fue entonces cuando Aurelio escuchó el chasquido de un seguro de pistola afuera, y su sangre se heló. No era de los hombres de Beltrán, era otro sonido, más oculto, más urgente. Al salir, confirmó sus sospechas. Del lado contrario de la entrada, entre mezquites y arbustos secos, había otro grupo de hombres. No eran de las camionetas negras. Traían ropa distinta, vehículos distintos. Dos bandos, dos frentes, ambos buscando al mismo caballo. Beltrán exhaló con fastidio al verlos. «Ya llegaron los otros perros», murmuró. El líder del nuevo grupo habló en voz alta. «Beltrán, ese caballo no es tuyo. Te adelantaste, como siempre. Nosotros llegamos primero a la bodega, así que lo que estaba ahí nos pertenece». Beltrán respondió sin perder la compostura. «Lo único que les pertenece a ustedes es la deuda que tienen por meterse donde no les llaman». Aurelio sintió la garganta seca. Aquello ya no era un mal presentimiento. Era una guerra a punto de tronar frente a su casa. Luz salió corriendo hacia él. «Aurelio, métete. Vámonos». Pero Aurelio no podía moverse. Tenía las manos aferradas a la cuerda del caballo, que ahora estaba más inquieto que nunca, oliendo el peligro como solo los animales saben hacerlo. Los hombres de ambos bandos estaban armados. Bastaba un movimiento en falso para que el rancho Valdés quedara en medio de una balacera. Aurelio levantó la voz. «Oigan, este es mi rancho. No van a pelear aquí. Lárguense todos». Nadie lo escuchó. Beltrán chasqueó los dedos. Uno de sus hombres abrió la puerta trasera de una camioneta. «Aurelio, entréganos el caballo y nos vamos. No queremos perjudicarlo. No se lo va a llevar nadie», respondió el otro grupo. «Nosotros lo necesitamos vivo. Ese animal vio algo, y tiene algo que nos pertenece». Aurelio volteó de golpe. «¿Cómo que vio algo?». El hombre del grupo rival habló. El cuidador que traicionó a Beltrán escapó con información, y esa información la llevaba consigo, pero también la grabó en el animal. Por eso las marcas. Por eso el llavero. Usó al caballo para esconder lo que sabía, antes de morir. La palabra morir retumbó en el aire como un disparo silencioso. Aurelio sintió cómo el mundo se cerraba en un círculo pequeño y asfixiante.
El caballo no estaba marcado por accidente. Era un mensaje, un testigo, y quizá la última pieza de una cadena de traiciones. Beltrán levantó la mano, irritado. No necesitas contarle todo, idiota. El rival sonrió. Ya da igual, ese hombre, señaló a Aurelio, está en medio del asunto, y ahora quiera o no, sabe demasiado. Luz jaló del brazo de Aurelio. Vámonos. Ahora. En ese instante, el caballo se levantó sobre sus patas traseras y relinchó con fuerza, como si anunciara que algo terrible estaba por ocurrir. Y entonces, en medio del silencio tenso, se escuchó el primer disparo. El disparo quebró el silencio como un rayo seco en plena madrugada. No fue aviso ni advertencia. Fue el inicio de un caos que Aurelio jamás imaginó vivir en su propio rancho. El caballo se encabritó de inmediato, intentando soltarse de la cuerda, mientras Aurelio lo sostenía con todas sus fuerzas, sintiendo la cuerda quemar entre sus manos. Luz gritó su nombre, pero el sonido quedó opacado por los gritos de los hombres que ahora se dispersaban buscando cobertura. Beltrán sacó su arma y gritó a sus hombres que se colocaran detrás de las camionetas. El grupo rival hizo lo mismo. Nadie pensó un segundo en Aurelio, ni en la casa, ni en Luz, ni mucho menos en el caballo. Solo pensaban en ganar. Aurelio tiró de la cuerda, intentando meter al animal al establo, pero el caballo estaba fuera de sí. El polvo se levantó en torbellinos mientras otro disparo reventó contra el suelo, a unos metros de su bota. «¡Aurelio! ¡Suéltalo!», gritó Luz desde detrás de la puerta, con la voz quebrada por el terror. Pero Aurelio no podía. Había tomado una decisión desde que escuchó que el caballo tenía información marcada en su piel. Si se lo llevaban, una de esas dos facciones lo mataría, y si se quedaba, pondría a su familia en peligro. Pero dejarlo en manos de criminales no era opción. Un tercer disparo pasó silbando por encima de su sombrero. El caballo, en un impulso desesperado, jaló hacia el lado contrario del portón, y la cuerda se soltó de las manos de Aurelio, dejándole un ardor punzante en la palma. El animal corrió hacia los corrales traseros, derribando un balde y espantando a las gallinas, que salieron volando como flechas desordenadas. «¡Maldición!», exclamó Aurelio. Beltrán, sin quitar la mirada del enfrentamiento, le gritó: «Valdés, asegure al caballo. No deje que se vaya». «¿Y quieres que me maten?», respondió Aurelio. El líder rival aprovechó para lanzar la provocación. «Ni que fuera tuyo, Beltrán. Ese caballo es evidencia, y la evidencia se queda con nosotros». Beltrán avanzó unos pasos, apuntando su arma. «La evidencia es nuestra, y tú no vas a tocarla». El aire se tensó como un hilo a punto de reventar. Los hombres de ambos bandos estaban listos para abrir fuego de nuevo. Aurelio sabía que tenía segundos para actuar. Si dejaba que la pelea continuara, el caballo moriría en el fuego cruzado, o ellos. Tomó aire, giró sobre sus talones y corrió detrás del establo. El sol ardía, pero no más que la adrenalina que le bombeaba en los oídos. Escuchaba disparos esporádicos detrás de él, gritos, insultos, el crujir metálico de las camionetas como escudos improvisados. Pero todo se volvió un eco distante cuando vio al caballo al fondo del corral, respirando con violencia, los músculos tensos, como si cada fibra de su cuerpo quisiera salir huyendo hacia cualquier lugar donde no oliera pólvora. «¡Ey, tranquilo, compañero!», susurró Aurelio, acercándose con lentitud. El animal giró hacia él, aún alterado, pero no retrocedió. Aurelio notó algo en sus ojos. No solo miedo, había algo más. Una urgencia, una alerta aprendida. Ese caballo había vivido cosas peores que un tiroteo. Aurelio extendió la mano con cautela. «No te voy a hacer daño, pero si te quedas aquí, sí te lo van a hacer ellos». El caballo bufó, bajando un poco la cabeza. Y entonces Aurelio escuchó pasos apresurados detrás de él. Giró de golpe. Era Luz. «Aurelio, nos van a matar. Los dos grupos están rodeando la casa. Esto no va a parar». Él se acercó a ella rápidamente. «Luz, necesito que te metas y cierres la puerta con seguro. No salgas, pase lo que pase. No te voy a dejar aquí solo. Hazlo por mí», pidió poniendo las manos en sus hombros.
No puedo protegerte si estás afuera. Luz respiró entrecortado, con lágrimas que no quería mostrar. Aurelio, tienes que irte, contigo y con el caballo. Ellos no te dejarán en paz. Las palabras le golpearon el pecho. No puedo dejarte aquí. Tienes que hacerlo. Su voz se quebró. Si te quedas, van a entrar, conmigo adentro. Y ya sabes lo que eso significa. Aurelio sintió un nudo en la garganta. La abrazó rápido, como quien sabe que no tendrá tiempo para despedidas largas. Cierra la puerta, y no la abras. Ella asintió, conteniendo el llanto, y corrió hacia la casa. Aurelio volvió al caballo, que parecía comprender la urgencia. Vamos, compañero. No sé a dónde, pero aquí no podemos quedarnos. Tomó la cuerda del suelo, pasó el brazo por encima del cuello del animal y lo guió hacia la cerca trasera. Era la única salida que no estaba vigilada. Todavía. El caballo lo siguió, aunque tenso, atento a cada ruido. Aurelio abrió la cerca con cuidado. El desierto se extendía ante ellos, inmenso, hostil, pero más seguro que quedarse allí. Un disparo tronó detrás, luego otro. Voces gritaron su nombre. «Valdés, tráelo para acá. Este asunto no es contigo. Aurelio, si corres te convertimos en cómplice». Él no respondió. Montó al caballo de un salto sintiendo el cuero caliente del lomo y el temblor del animal bajo él. «Aguanta», murmuró, dándole una palmada firme. Aurelio clavó los talones. El caballo arrancó con fuerza, levantando nubes de polvo que el viento se llevó como humo. Atrás quedaron los gritos, los disparos, la puerta de la casa cerrándose, el rancho que había sido su vida. Todo se volvió un borrón mientras avanzaban hacia la maleza del desierto. El sol estaba subiendo con una intensidad feroz. La luz golpeaba la arena, el aire ardía, los nopales se alzaban como guardianes torcidos. Aurelio apenas podía respirar, no solo por el esfuerzo, sino por la certeza de lo que acababa de hacer. Había dejado su hogar, había dejado a su hermana, había elegido proteger un caballo marcado por crimen y muerte, pero algo dentro de él sabía que no había otra opción. Mientras avanzaban hacia la nada, Aurelio escuchó una última detonación a lo lejos, luego otra, luego un silencio que le heló el alma. El caballo disminuyó la marcha. Aurelio lo acarició suavemente. «No vamos a parar, ¿entiendes? No hasta averiguar qué te hicieron y por qué tanta gente está dispuesta a morir por ti». El caballo relinchó, como si aceptara el pacto. Y así, Aurelio Valdés, un ranchero que jamás había salido de su rutina diaria, se adentró en el desierto con un caballo marcado y un llavero manchado en el bolsillo, sin saber que lo que vendría sería mucho peor que una balacera, porque los hombres que buscaban ese caballo no eran improvisados, y no se detendrían hasta recuperarlo. El desierto de Sonora se extendía frente a Aurelio como un océano seco e interminable. La tierra ardía bajo el sol que ya estaba en lo alto, golpeando sin piedad. El caballo avanzaba a paso firme, aunque cansado, moviendo las orejas con alerta constante, como si escuchara amenazas escondidas en cada esquina del paisaje. Aurelio sentía el corazón acelerado, no solo por la fuga, sino por la incertidumbre que le esperaba más adelante. Atrás quedaban los sonidos de la balacera, cada vez más difusos. Sin embargo, en su mente seguía escuchando el eco de los disparos. Le dolía pensar en Luz, imaginando su rostro lleno de terror. Había confiado en él, y ahora él debía confiar en que ella estaría a salvo. Pero por dentro, el miedo le apretaba el pecho como una garra invisible. El caballo comenzó a reducir la marcha. Aurelio lo entendió. El animal estaba agotado. Habían corrido y galopado por más de una hora, esquivando matorrales, atravesando caminos improvisados entre mezquites y cactus. Aurelio acarició su cuello, donde las cicatrices marcadas parecían aún más profundas bajo el sol. «Tranquilo, ya casi», murmuró. «Nomás necesitamos un poco de sombra». A lo lejos, contra las piedras rojizas, Aurelio vio una formación rocosa que ofrecía sombra suficiente para descansar sin quedar expuestos. Guiando al caballo con suavidad, llegó hasta el refugio natural. Allí desmontó con un suspiro largo, sintiendo el dolor en las piernas por la tensión acumulada.
El caballo bajó la cabeza, respirando con pesadez. Aurelio revisó los alrededores. Nada. Ni polvo levantado por vehículos, ni voces distantes, ni señales de persecución inmediata. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Nadie que maneja estructuras criminales deja cabos sueltos por mucho tiempo. Sacó el llavero del bolsillo. El metal estaba caliente por el sol. Lo giró entre sus dedos, observando de nuevo el número grabado. ¿Qué podía ser tan valioso como para que dos grupos armados estuvieran dispuestos a matar por él? ¿Y por qué había sido escondido en el caballo? El caballo levantó la cabeza de golpe, como si sintiera que Aurelio pensaba sobre él. ¿Qué te hicieron, compañero?, preguntó Aurelio en voz baja. ¿Qué viste? El animal respiró profundo y se acercó un par de pasos, como si buscara seguridad en la presencia del hombre. Aurelio le pasó la mano por la crin, moviendo los dedos entre los pelos gruesos. Fue entonces cuando sintió algo duro, escondido más adentro de lo que había visto antes. ¿Qué es esto?, susurró. Separó la crin con calma. Allí había un pequeño nudo, meticulosamente escondido. No era el saco que ya había encontrado. Esto era otro punto, más discreto. Un hilo oscuro, casi invisible contra la piel del caballo. Aurelio lo desató con cuidado. Cuando el nudo cedió, dejó caer un objeto diminuto. Un pedazo de metal delgado, no más grande que una moneda. Parecía una placa quebrada, como si hubiera sido arrancada de algún otro objeto. La levantó entre los dedos. Tenía grabada una marca, no un número, sino un símbolo industrial. Aurelio lo observó de cerca. Se parecía a las etiquetas que se colocan en equipos de maquinaria, esas que indican lote, origen, fecha. Pero este estaba rayado, como si alguien hubiera intentado borrarlo sin éxito. Entonces no solo escondieron el llavero, murmuró Aurelio, también esto. El caballo dio un leve bufido, como si sintiera alivio al liberar aquel pequeño objeto. Aurelio se acercó más al animal, mirando de nuevo sus cicatrices. Las marcas no eran aleatorias, no eran producto de maltrato común, parecían diagramas, líneas que formaban patrones, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje o replicar algo que había visto. Detrás de él, un sonido seco le erizó la piel. Un coche, lejano, pero real. Se agachó y observó desde la sombra del peñasco. Una columna de polvo se levantaba apenas en el horizonte. Ya nos encontraron, dijo entre dientes. Guardó la placa metálica en el bolsillo junto al llavero y se montó otra vez en el caballo. El animal respondió con un relincho cansado, pero dispuesto. Aurelio lo impulsó hacia el lado opuesto de la carretera, adentrándose más en el desierto. Vamos, un poco más. No nos podemos dejar agarrar aquí. El sol seguía subiendo. El aire caliente hacía ondular el horizonte como si el desierto respirara. Aurelio sentía la boca seca, el sudor corriendo por su frente. El caballo avanzaba con esfuerzo, pero sin rendirse. El sonido del motor se acercaba. Aurelio maldijo en silencio. Lo que no esperaba era escuchar otro motor, esta vez desde el norte, y otro más desde el oeste. No puede ser. Los estaban cerrando, los estaban cazando. Aurelio jaló la cuerda y giró hacia la única dirección libre, hacia un cañón estrecho entre montañas bajas. El paso era rocoso, pero accesible para un caballo. Quizá no para una camioneta. Aguanta, compañero, es por aquí. El caballo entró al cañón, aunque resbaló un par de veces por el terreno desigual. Aurelio lo sostuvo firme, tratando de mantener el equilibrio. Dentro del cañón, el sonido de los motores se volvió eco distante. El aire era más fresco entre las paredes de roca. Era un refugio temporal, pero también un callejón sin salida si no conocía la salida. Aurelio respiró profundo. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No podía seguir escapando sin rumbo. Si entendía lo que significaban el llavero y la placa, quizá podría adelantarse a quienes lo perseguían. Miró al caballo. Todo esto empezó contigo. Si te marcaron y te cargaron con estas cosas, tiene que haber un motivo. El animal movió la cabeza y Aurelio sintió que, de alguna manera, entendía. Como si aquel caballo hubiera sido entrenado para más que cargar silla o jalar un arado. Como si hubiera sido parte de algo más grande, más oscuro. Respiró con fuerza y, por primera vez desde que inició la fuga,
tomó una decisión clara. Vamos a encontrar a ese cuidador, al hombre que te marcó, quien sea. Todavía debe haber alguien que sepa qué hiciste antes de llegar a mis manos. El caballo resopló. Aurelio apretó la mandíbula. Y si tengo que meterme hasta esas bodegas industriales para saber la verdad, lo voy a hacer. Un eco retumbó en el cañón. No era un motor, no era un disparo, era una piedra cayendo. Alguien estaba ahí. Y no venía solo. Aurelio se quedó completamente inmóvil. El sonido de la piedra cayendo no era casual. No era el desmoronamiento natural de una roca suelta. Era un peso humano moviéndose con cautela sobre el borde del cañón. El caballo también lo sintió. Tensó el cuello, abrió las fosas nasales y apuntó las orejas hacia arriba, hacia el punto del que provenía el ruido. Aurelio bajó de inmediato, colocándose detrás del animal para cubrirse parcialmente. No tenía armas. Lo único que tenía era un caballo marcado, un llavero industrial, una placa misteriosa, y su determinación de sobrevivir. Se pegó a la pared de piedra, respirando con calma forzada. Otro pequeño sonido, un zapato raspando contra roca. Aurelio levantó la vista con cuidado. «Sé que estás ahí», dijo en voz firme, sin gritar, pero con tono suficiente para que lo escucharan. «Si vienes por el caballo, te vas a ir con las manos vacías». Silencio. El eco de sus palabras rebotó entre las paredes estrechas. Por un momento, Aurelio pensó que quizá estaba imaginando cosas, que quizás el calor y la tensión estaban jugando con su mente. Pero entonces una figura apareció sobre el borde del acantilado. Un hombre, arrodillado, apuntándolo con una mirada fija y calculadora. No llevaba arma en la mano. Eso llamaba la atención. «No vengo a hacerte daño», dijo el hombre. Si quisiera, ya habría llamado a los otros. Aurelio alzó la mano ligeramente, no en señal de rendición, sino como advertencia. «Baja despacio y mantente donde pueda verte». El hombre asintió, descendiendo por una grieta natural entre las rocas. Movía los pies con experiencia, sin torpeza. Eso ya decía mucho. No era un improvisado. Cuando llegó al nivel del cañón, levantó ambas manos para mostrar que no traía armas. «¿Quién eres?», preguntó Aurelio. «Alguien que trabajó para las mismas personas que están buscándote», respondió el hombre. «Pero ya no estoy con ellos. Y créeme, tampoco quiero estarlo». Aurelio frunció el ceño. «Si trabajaste para ellos, ¿por qué no viniste armado?». El hombre dio una especie de sonrisa amarga. «Porque sé que si vengo armado, no confiarías ni medio segundo. Y necesito que confíes, aunque sea tantito». Aurelio no bajó la guardia. «Habla». El hombre respiró hondo. «Yo conocí al cuidador, al que marcó al caballo. Se llamaba Bruno. Era bueno con los animales, pero no era tonto. Sabía que Beltrán y el grupo rival estaban metidos en cosas pesadas, y que tarde o temprano alguien pagaría por todo. Así que trató de salirse. ¿Y lo mataron?», preguntó Aurelio, recordando lo que había insinuado el grupo rival. «Sí, y ese caballo fue lo último que tuvo a su lado antes de morir». Aurelio sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de rabia por lo injusto que parecía todo aquello. El hombre continuó. «Bruno descubrió algo que no debía. No era solo mercancía robada. No eran solo piezas industriales escondidas. Era dinero, muchísimo dinero, movido en efectivo para evitar rastros, y lo estaban guardando en bodegas como si fueran cajas fuertes clandestinas». Aurelio metió la mano en su bolsillo y sacó el llavero, mostrándolo sin soltarlo. «¿Esto tiene que ver con el dinero?». El hombre asintió lentamente. «Ese llavero abre una de las bodegas, o al menos abría una. La placa que encontraste», hizo una pausa, «también es clave. Bruno la arrancó de una máquina contadora de billetes, una que habían modificado para evadir auditorías internas. Es evidencia directa de lo que estaban haciendo». Aurelio apretó el objeto entre sus dedos. El hombre siguió hablando. Beltrán quería callarlo, pero el grupo rival quería usarlo y Bruno solo quería escapar. Por eso marcó al caballo con símbolos. No eran marcas al azar. Era una forma de registrar información sin papel. Pensó que si lo borraban todo, esas cicatrices dirían la verdad. Aurelio sintió la responsabilidad caerle encima como una losa. ¿Y por qué esconder el llavero en el caballo?
¿Por qué arriesgar al animal? Porque era lo único que nadie revisaría a fondo. Los hombres de Beltrán registran casas, personas, vehículos, pero a los animales solo los miran por encima. Bruno lo sabía, por eso usó al caballo como escondite. Él planeaba llevárselo lejos, pero lo alcanzaron antes. Aurelio respiró profundamente. ¿Y qué quieres tú? ¿Por qué estás aquí? El hombre dudó un momento. Luego habló con sinceridad cruda. Quiero vivir. Esos dos grupos creen que yo también sé cosas, y no van a parar hasta silenciar a todos los que estuvimos cerca de Bruno. Tú crees que están detrás del caballo, pero no. Están detrás de cualquiera que pueda descifrar las marcas. Y tú, ahora estás en su lista. Aurelio se quedó helado. ¿Cómo sabes que estoy en su lista? Porque escuché las transmisiones del grupo rival. Saben tu nombre, saben tu rancho, y saben que te llevaste al caballo. Y eso te convierte en un objetivo directo. Aurelio tragó saliva. ¿Qué tengo que hacer? Ir a donde Bruno planeaba ir antes de morir. Él dejó una copia de la información real en otro lugar. No en la bodega, no en el caballo. En un sitio donde solo alguien que confiara en él podría hallarlo. Aurelio frunció el ceño. ¿Y tú sabes dónde es? El hombre negó. Pero sé quién lo sabe. Una mujer llamada Camila. Era hermana de Bruno. Ella vive en una comunidad al norte, cerca del río. Si alguien puede ayudarte a descifrar esas marcas, es ella. El caballo resopló, inquieto, como si hubiera entendido el giro que el destino acababa de tomar. Aurelio miró al hombre. Si te creo, me estás diciendo que no puedo volver al rancho, ni a mi vida, ni a mi hermana. No ahora, respondió él. Pero si descubres lo que realmente marcó Bruno, podrás negociar. Podrás tener una ventaja, y con eso podrás proteger a tu familia. Aurelio sintió una punzada en el pecho. ¿Y si no te creo? El hombre lo miró fijamente. Entonces quédate aquí esperando a que lleguen. No tardarán. Creen que entraste al cañón. Yo los vi acercarse desde la cresta del lado sur. Justo en ese momento, un eco lejano retumbó. Un motor, luego otro. Aurelio cerró los ojos un instante, respirando hondo. No tenía elección. Llévanos con esa mujer, dijo. El hombre asintió sin dudar. Sígueme, pero antes... Miró al caballo. Manténlo cerca. Ese animal es la única prueba viva que queda de lo que hicieron. Aurelio montó de nuevo. El caballo se acomodó bajo su peso, como si ya conociera el camino antes de que se lo mostraran. Mientras comenzaban a avanzar entre las sombras del cañón, Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no solo era un ranchero huyendo. Era parte de la última verdad que Bruno había intentado dejar atrás, y esa verdad aún estaba oculta. En algún punto del norte, el cañón se estrechaba conforme avanzaban, obligando al caballo a caminar con cuidado entre las rocas puntiagudas. La sombra de las paredes altas era un alivio momentáneo del sol abrasador, pero también un recordatorio de que estaban atrapados en un pasaje natural del que solo saldrían si lo hacían por el lado correcto, o si los encontraban antes. El hombre que los guiaba, delgado, moreno, con barba corta y ojos cansados, mantenía un paso firme. No volteaba mucho, pero estaba atento. Cada ruido, cada eco, cada movimiento ligero sobre las rocas le hacían girar el cuello apenas un centímetro. Era alguien que había vivido demasiadas mañanas con miedo a no ver el atardecer. ¿Cómo te llamas?, preguntó Aurelio al fin, agotado del silencio que pesaba como plomo. Me dicen Roque, respondió sin detenerse. ¿Roque qué? Solo Roque. Si seguimos con vida suficiente, ya te digo el resto. Aurelio no insistió. Sabía que la desconfianza era parte de esa vida de sombras en la que él, sin querer, había entrado. El caballo respiraba fuerte, pero estable. A pesar del cansancio y de las horas bajo el sol, seguía moviéndose con determinación, como si el instinto le dijera que huir no era opcional, que su vida dependía de encontrar a esa mujer llamada Camila. ¿Por qué confías en que la hermana de Bruno nos va a ayudar?, preguntó Aurelio mientras pasaban entre dos rocas tan juntas que tuvo que inclinarse sobre el lomo del animal. Roque respondió sin mirarlo. Porque la buscaban hace meses, y nunca la encontraron. Y cuando una persona logra esconderse de los mismos hombres que mataron a Bruno,
es porque sabe más de lo que aparenta. Eso también la pone en peligro, dijo Aurelio. Sí, respondió Roque, pero también significa que es lista, y que puede ayudarnos a entender las marcas del caballo antes que ellos. El viento golpeó desde el oeste, levantando polvo que se arremolinó en el aire. Roque se detuvo de pronto, levantando la mano. Aurelio tensó el cuerpo y sujetó al caballo con más firmeza. ¿Qué escuchaste?, preguntó. Roque ladeó ligeramente la cabeza. No sé, algo, como piedras cayendo, o voces. Aurelio sintió un escalofrío, un recuerdo inmediato del sonido que había precedido la aparición de Roque. Pero esta vez era distinto, más profundo, más grave. El caballo también lo sintió. Se movió inquieto, golpeando el suelo con la pezuña. Roque se acercó a una grieta de la pared, apoyó la oreja contra la piedra y cerró los ojos. Segundos después se apartó con rapidez. «Vienen». Aurelio sintió que el estómago se le hundía. ¿Por dónde? Por arriba del cañón. Fueron rodeando. Ya supieron que entramos aquí. Si no nos movemos ahora. Roque señaló hacia el fondo. Nos van a cerrar el paso. Aurelio apretó la cuerda del caballo. ¿Cuánto falta para salir de este maldito cañón? Roque comenzó a caminar rápido. 1 kilómetro, quizá menos. Aguanta. El paso se convirtió en trote. El trote en carrera. Aurelio tuvo que inclinarse para no golpear la cabeza con salientes de roca. Los sonidos atrás ya no eran imaginaciones. Piedras cayendo, voces que resonaban como ecos distorsionados. Roque volteó hacia Aurelio. Cuando salgamos del cañón, debemos dirigirnos al río. La comunidad está río arriba. Ahí vive Camila. Y si nos siguen, nos van a seguir, respondió Roque sin suavizar la verdad. La pregunta es si puedes aguantar el ritmo. Aurelio se inclinó sobre el caballo. Podemos, y vamos a lograrlo. El caballo relinchó como si confirmara la promesa. Avanzaron tan rápido como la estrechez del paso lo permitía. El aire se volvió más fresco, lo que significaba que estaban acercándose a la salida. Roque aceleró aún más, guiado por un instinto que Aurelio no sabía si admirar o temer. Pero entonces, un grito resonó desde arriba. «¡Ahí están! ¡No los dejen salir vivos!». Aurelio sintió un latigazo de miedo puro recorrerle el cuerpo. Miró hacia arriba a tiempo para ver 2 figuras moviéndose sobre las rocas, apuntando hacia ellos. «¡Agáchate!», gritó Roque. Aurelio se pegó al cuello del caballo mientras un disparo rebotó en la pared del cañón, levantando astillas de piedra que lo rozaron como agujas. El caballo, asustado, aceleró, no por obediencia, sino por instinto. Un segundo disparo sonó cerca del oído de Aurelio, tan cercano que quedó con un zumbido molesto. «Rápido, Aurelio, ya casi llegamos», gritó Roque. La salida del cañón se abrió frente a ellos como una boca luminosa. Apenas cruzaron el umbral, el terreno se expandió en un desierto abierto, donde las sombras no podían esconder a sus perseguidores, pero tampoco ellos podían esconderse. «Por aquí», gritó Roque señalando una pequeña vereda poco visible entre nopales. Aurelio lo siguió sin pensar. El caballo esquivó las plantas espinosas con habilidad sorprendente, como si estuviera acostumbrado a rutas difíciles. A lo lejos, un murmullo de agua los alcanzó. El río. Roque volteó hacia Aurelio. «Una vez crucemos el río, ellos tardarán más en alcanzarnos. Sus camionetas no pueden entrar por este lado, pero nosotros sí». Aurelio respiró con fuerza, empapado en sudor. «Entonces no te detengas». A lo lejos los hombres que los seguían aparecieron bordeando el cañón, bajando a toda prisa por el lado menos escarpado. Eran al menos 7, todos armados. El corazón de Aurelio palpitaba como un tambor golpeado con furia. Roque gritó: «Falta poco, prepárate para cruzar». El río apareció entre matorrales secos, ancho, con corriente moderada pero no profunda. El caballo dudó un segundo al sentir el agua fría en las patas, pero Aurelio lo impulsó con firmeza. «Vamos, compañero, no nos falles ahora». Roque cruzó primero, empapándose hasta las rodillas. Aurelio llegó detrás, sintiendo el agua golpearle las botas y salpicarle la camisa. Del otro lado, Roque extendió la mano para ayudarlo a subir la orilla. «Rápido, Aurelio.
De aquí en adelante hay senderos que solo los de la comunidad conocen. Camila vive pasando esa arboleda. No falta mucho. El caballo subió el borde con un esfuerzo poderoso. Aurelio se giró para ver a los hombres armados llegar a la orilla opuesta. Uno de ellos disparó. La bala impactó en el agua, levantando una columna líquida que los roció. «No se detengan», dijo Roque, casi sin aliento. «Ya es la última parte. Allí estaremos a salvo. Por ahora». Aurelio vio la arboleda. Sombra, ramas altas, refugio y una promesa. La mujer que podía descifrar lo que Bruno había dejado marcado en el caballo, y quizá cambiar el destino de todos ellos. Con un último impulso, Aurelio y el caballo entraron en la arboleda, siguiendo a Roque hacia un futuro incierto, pero al fin con una dirección clara. El ruido del río quedó atrás, el de los hombres armados también. Por un momento, solo por un momento, Aurelio pudo respirar, pero sabía que lo peor aún no había llegado, y que Camila tenía respuestas que podían salvarlos, o destruirlos. La arboleda ofrecía un respiro que Aurelio no sabía cuánto necesitaba hasta que sintió la sombra cubrirle la nuca. El caballo bajó el ritmo, respirando con fuerza pero sin rendirse, mientras Roque avanzaba adelante, abriendo camino entre troncos altos y follaje espeso. El aire era más fresco, con olor a humedad, a ramas antiguas y tierra oscura. El contraste con el desierto era tan profundo que Aurelio sintió como si hubiera cruzado a otro mundo. No uno fantástico, sino un rincón escondido que pocos conocían. «Falta poco», dijo Roque sin voltear. «La comunidad está más adentro. No te asustes si ves gente vigilando. No confían en nadie, especialmente en desconocidos». «Pues no los culpo», respondió Aurelio secándose el sudor del cuello. «Después de lo que acabamos de pasar, yo tampoco confiaría en mí si me viera llegar así». Roque soltó una risa breve, casi triste. «Aquí nadie se ríe de verdad, Aurelio. La vida en estas zonas enseña a sospechar de todo». El caballo resopló, olfateando el aire como si buscara señales invisibles. Aurelio lo acarició suavemente sobre la crin. «Ya vamos llegando, compañero. Aguanta tantito más». Mientras avanzaban, Aurelio empezó a notar pequeñas señales de presencia humana. Un tronco cortado a la mitad con marcas de machete, huellas frescas en la tierra blanda, ramas rotas intencionalmente como atajos marcados. Nada evidente, pero suficiente para quien sabe mirar. Roque levantó la mano de pronto. «Alto». Aurelio frenó al caballo. «¿Qué pasa? No hables fuerte. Ya nos están viendo». Aurelio escaneó el entorno, pero no vio nada, solo árboles y sombras. «¿De dónde?» «De todas partes», respondió Roque. «Así operan aquí». Un crujido leve se escuchó a su derecha, luego otro detrás de ellos. Aurelio sintió como el corazón se le disparaba. El caballo tensó los músculos como si fuera a echarse a correr. «Tranquilo», murmuró Aurelio. «No nos van a hacer daño si Roque dice la verdad». De entre los árboles apareció un hombre con sombrero de palma, camisa vieja y machete en mano. No era joven, pero tampoco anciano. Tenía la mirada dura de alguien que no teme a nada. A su señal, 3 figuras más salieron de la maleza, armados con herramientas de campo que bien podían usarse como armas. El primero habló. «Roque, creímos que no ibas a volver». «Estoy de paso», respondió Roque con calma. «Busco a Camila». El hombre lo miró de arriba abajo, luego posó los ojos en Aurelio, y finalmente en el caballo. Sus cejas se fruncieron. «¿Qué clase de problemas traes detrás? Ese animal no es normal». Aurelio apretó las riendas. «Es un caballo como cualquier otro», dijo, sabiendo perfectamente que no lo era. El hombre lo observó unos segundos más. Luego señaló con la barbilla hacia el interior de la arboleda. «Síganme. Pero si traen enemigos detrás, más vale que los hayan perdido. Aquí no queremos muertos». Roque y Aurelio lo siguieron. El caballo avanzaba con pasos cortos, atento a todo. Después de unos minutos, la arboleda se abrió a un claro donde había varias casas de madera dispersas. Mujeres colgaban ropa, niños corrían descalzos entre charcos de sombra, perros ladraban sin acercarse demasiado. Era una comunidad pequeña, autosuficiente, oculta del mundo exterior, pero lo que más llamó la atención de Aurelio fue que todos, absolutamente todos,
Se detuvieron a mirar al caballo. No a él, no a Roque, al caballo. Una mujer de cabello recogido y expresión seria se acercó caminando desde una de las casas más alejadas. Tenía porte firme, mirada atenta y una calma extraña que contrastaba con la tensión que Aurelio arrastraba desde el cañón. Roque levantó el brazo en señal de saludo. Camila. Ella se detuvo frente al caballo, pasando la mirada por las cicatrices en su cuello, por el brillo inquieto de sus ojos, por la postura nerviosa pero alerta. «Es él», dijo con voz seca. Aurelio tragó saliva. «¿Usted es la hermana de Bruno?» Camila levantó la vista hacia él. «Sí, y veo que traes al animal que mi hermano intentó salvar». Aurelio sintió una mezcla extraña de alivio y peso. Asintió. «Yo no sabía en qué me metía. Solo compré un caballo cubierto en el mercado, y ahora media región me está cazando por tenerlo». Camila tocó suavemente una de las cicatrices con la punta de los dedos. «Mi hermano sabía que lo iban a matar. Por eso marcó al caballo. Por eso dejó pistas en su cuerpo. Y si tú llegaste hasta aquí, Aurelio Valdés, es porque él confió en que alguien más completaría lo que él no pudo». Aurelio sintió que se le encogía el pecho. ¿Qué significan las marcas? ¿Qué quiso decir Bruno? Camila se apartó un paso, respirando hondo. No es tan fácil como leer un mapa. Las marcas no son símbolos místicos ni nada por el estilo. Son diagramas de movimiento, rutas, fechas, puntos de intercambio. Mi hermano marcó en el caballo todo lo que sabía de los traslados ilegales, todo lo que había dentro de esas bodegas. «¿Entonces, todo está en su cuello?», preguntó Aurelio incrédulo. «Sí», respondió Camila. «Y no solo eso». Aurelio sacó el llavero y la placa del bolsillo. «También encontré esto». Los ojos de Camila se endurecieron. «Entonces ya no tienes salida. Si ellos saben que lo tienes, nunca te van a dejar en paz». Aurelio sintió que el suelo se le movía un segundo. «Mi hermana está sola en el rancho», dijo con voz grave. «Necesito volver por ella». Camila lo miró fija, como si le escudriñara el alma. «Si vuelves ahora, te matan. O peor, la usan para obligarte a entregar lo que tienes». Aurelio apretó los dientes. «Entonces dime cómo acabar con esto. ¿Qué quería Bruno exactamente?» Camila hizo un gesto a Roque y al hombre del machete. «Llévense al caballo al cobertizo. Necesito verlo con calma, sin tanta gente alrededor». Aurelio caminó junto al caballo, que seguía inquieto pero confiado en él. Al entrar al cobertizo, Camila cerró la puerta y se acercó con una mirada que mezclaba tristeza y decisión. «Mi hermano sabía que Beltrán estaba atrapado en una red de dinero ilegal. Sabía que el grupo rival quería quitarle todo. Él estaba en medio. Y cuando descubrió algo más grande, algo que ninguno de los dos grupos quería que saliera a la luz, lo marcaron para morir». Aurelio se estremeció. ¿Qué descubrió? Camila se inclinó para observar otro punto del cuello del caballo. Descubrió cuánto dinero estaban moviendo y a quién pertenecía realmente ese dinero. Aurelio sintió un golpe seco en el estómago. ¿A quién? Camila levantó la mirada. A gente que no está en Sonora, ni en México. Gente con poder suficiente para borrar pueblos completos si hace falta. El silencio cayó como un manto espeso. Aurelio sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «¿Y este caballo?», preguntó casi en susurro. «¿Por qué él?». «Porque fue el único testigo», respondió Camila. «Y porque Bruno no tenía a quien más confiarle su vida, excepto a este animal, o a quien lo encontrara». Camila respiró hondo y dijo: «Aurelio, tú no solo estás huyendo con un caballo, estás cargando la última evidencia viva contra una red criminal que no va a descansar hasta destruirte». El caballo bajó la cabeza, como si entendiera la gravedad de esas palabras. Aurelio cerró los puños. «Entonces dime qué hago». Camila lo miró con una determinación férrea. Lo que Bruno no pudo hacer: terminar el mensaje, descifrarlo y exponerlo, pero antes hizo una pausa larga. «Tendrás que hacer algo más difícil». Aurelio levantó la vista. «¿Qué?». «Elegir si estás dispuesto a arriesgar tu vida y la de tu hermana por la verdad». La puerta del cobertizo tembló ligeramente con el viento. Alguien afuera gritó: «Vienen vehículos. Se acercan por el sur». Roque abrió la puerta de golpe. «Aurelio».
Ya nos encontraron. El grito desde afuera cayó como un balde de agua helada en el pecho de Aurelio. Roque abrió la puerta del cobertizo apenas lo suficiente para asomarse. Luego la cerró con un portazo. «Son ellos», dijo respirando agitado. «2 camionetas negras. Se están acercando rápido. Traen armas largas». Aurelio apretó las riendas del caballo instintivamente, como si solo con eso pudiera protegerlo. Camila, en cambio, permaneció en silencio, observando con expresión dura, como si ya hubiera esperado ese momento desde mucho antes. «No van a entrar aquí sin pelear», dijo Roque. «No deberían pelear», respondió Camila. «Esta comunidad no tiene por qué morir por algo que no cometió». Sin embargo, afuera se empezó a escuchar movimiento. Gente corriendo, puertas cerrándose, el murmullo tenso de una comunidad que sabía que el peligro había llegado a su puerta. Aurelio sintió un temblor en las manos. «Si me entrego, tal vez los dejen en paz». Camila volteó bruscamente. «No seas ingenuo. Si te entregas, te matan. Si te escondes, también. Si corres, quizá tengas una oportunidad. Pero ellos no vienen por ti. Vienen por lo que cargas». Sus ojos se desviaron al caballo. Roque abrió una ventana diminuta del cobertizo y observó hacia afuera. Beltrán viene al frente, y el grupo rival también debe venir atrás. Esto va a acabar mal. Aurelio respiró hondo. El pecho le ardía por dentro. «Mi hermana está viva porque les di tiempo. No pienso morirme sin saber la verdad, ni sin hacer que este caballo deje de ser un blanco». Camila lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. «Entonces escucha», dijo ella, acercándose al caballo. «Mi hermano me enseñó a leer marcas, y lo que dejó grabado aquí», tocó la cicatriz en forma de triángulo irregular. «Es parte de una ruta. Es el punto de partida. Esta otra», señaló una línea curva que cruzaba el cuello, «marca el movimiento de camiones. Y este», rozó un corte profundo con forma de doble línea paralela. «Es un punto de entrega. Todo esto es un mapa, uno que señala dónde guardaban el dinero antes de moverlo fuera del país». Aurelio sintió un escalofrío. «¿Dónde es?». Camila tomó aire. «Un almacén viejo en las afueras de Santa Rosalía, abandonado hace años, pero no está vacío. Bruno lo descubrió y por eso lo mataron». Roque se giró. «¿Quieres que vayamos allí ahora? ¿Con quién? ¿Con qué armas? ¿Cómo diablos?». Un ruido seco retumbó contra la madera. Todos se congelaron. Un disparo. Luego otro. La comunidad estaba siendo rodeada. Los hombres de Beltrán gritaban órdenes. «Entréguenos al caballo y nadie sale herido». Otro disparo. Un perro comenzó a ladrar desesperadamente. Mujeres gritaron. Niños corrieron. El caos se expandió como una ola. Aurelio sintió el corazón retumbar en los oídos. «Tenemos que salir de aquí». Roque negó con la cabeza. «Por el camino principal no podemos, ya está cubierto». Camila señaló la parte trasera del cobertizo. «Hay una salida hacia el río. Es estrecha, pero suficiente para un caballo. De ahí pueden llegar al cerro. Si alcanzan las veredas altas, los vehículos no podrán seguirlos». Aurelio la miró fijamente. «¿Pueden?», preguntó. «¿No vienes?». Camila extendió la mano hacia el caballo, acariciando su cuello con cariño. «Mi lugar es aquí. Esta comunidad me protegió cuando todos me buscaban. No voy a abandonarlos ahora. Pero tú», señaló al caballo, «y él, todavía tienen algo pendiente». Aurelio tragó saliva. Roque, al verlo indeciso, le puso una mano en el hombro. «Aurelio, si no te vas ahora nos van a matar aquí adentro. Y lo que Bruno dejó jamás verá la luz». El caballo golpeó el suelo con la pezuña, como si exigiera moverse. Aurelio sintió una punzada en el pecho. Tomó una decisión. «Vámonos». Roque abrió la puerta trasera del cobertizo. Era una tabla vieja que daba a una grieta entre 2 árboles gruesos. Camila les dio una señal para avanzar. «Aurelio», dijo antes de que saliera, «cuando encuentres el almacén, no entres solo, y no confíes en nadie». «¿Ni en ti?», preguntó él. «Especialmente en mí», respondió ella sin una pizca de ironía. Aurelio montó al caballo. Roque se ubicó a su lado, y juntos salieron por la parte trasera justo cuando un grupo de hombres armados rodeaba el cobertizo por el frente.
El caballo avanzó entre raíces y tierra suave, siguiendo la grieta. Los disparos se intensificaron detrás de ellos. ¡Rápido!, gritó Roque. El sonido del río volvió a escucharse entre la espesura. El caballo reconoció el camino y aceleró. No había tiempo para dudar. Al llegar al agua, Roque señaló hacia el norte. El cerro está por allá. Desde arriba podremos ver si nos siguen. Aurelio asintió. Cruzaron el río, esta vez sin detenerse. El agua salpicó sus botas, la corriente golpeó los flancos del caballo, pero no los detuvo. Al otro lado, el terreno se hacía empinado. El caballo subió con esfuerzo, pero sin quebrarse. Aurelio lo animó. «Vamos, compañero, ya casi, no te me rindas ahora». 3 disparos sonaron a la distancia, ecos secos pero no cercanos. Roque volteó. Camila los está conteniendo. Nos dio una ventana de tiempo. Hay que aprovecharla. Subieron metros y metros hasta llegar a una zona alta, desde la que se veía la arboleda completa. Aurelio se detuvo. El humo de los disparos se elevaba lentamente. Algunas casas estaban siendo revisadas. La comunidad resistía, pero no por mucho tiempo. El caballo relinchó suavemente, como si compartiera el dolor de ver lo que estaba pasando. «Volveré por ellos», susurró Aurelio. «Te lo prometo». Roque tocó su brazo. «Primero sobrevivamos. Luego, lo demás». Aurelio respiró hondo. Desde esa altura, vio el camino hacia Santa Rosalía, hacia el almacén, hacia la verdad, hacia el final de algo que él jamás pidió iniciar. «Entonces vámonos», dijo. Comenzaron a bajar por el otro lado del cerro. El sol ya caía, pintando el cielo con tonos rojizos. El viento soplaba más frío, anunciando la llegada de la noche. Roque habló sin dejar de caminar. «Si logramos llegar al almacén antes de que ellos, podremos ver qué dejó Bruno. Quizá encontremos una forma de detenerlos». Aurelio miró el horizonte. «Y si no encontramos nada, entonces correremos», respondió Roque. «Pero al menos correremos sabiendo la verdad». El caballo avanzaba como si guiara el camino, como si conociera el destino que Bruno había marcado para él. Aurelio apoyó una mano en su cuello. «Todo esto empezó contigo, y contigo va a terminar». El animal respiró hondo, firme, decidido. La noche comenzó a caer sobre Sonora, mientras 2 hombres y un caballo marcado cabalgaban hacia un almacén abandonado, hacia un secreto enterrado entre rutas ilegales, dinero escondido y un mensaje trazado con cicatrices. Aurelio ya no era un simple ranchero, era el último camino hacia la verdad que muchos querían borrar, y aunque sabía que lo que venía podía costarle la vida, también sabía que no podía detenerse. No cuando otros ya habían muerto por intentar revelar lo que él ahora llevaba en el corazón y en el lomo del caballo.